dar de nuevo las gracias a Fele por la organización de todo el evento, también al equipo de CILHub y a Marta, que también se ha desplazado desde Madrid. Hemos coincidido en el tren, ¿verdad? Horas intempestivas. Bueno, y lo que quería deciros es que CILHub sigue su camino. Hoy estamos aquí en León, pero ya no sé si alguno de vosotros estuvisteis en el primer evento que hicimos de CILHub provincial, que fue en mayo en 2022. Y bueno, esto es un camino que recorrer, y al próximo evento que os queremos invitar totalmente gratis es a uno de los mayores eventos de emprendimiento tecnológico que tiene lugar en España, que se llama Startup Olé, ¿vale? Donde no 40, ni 100, ni 1000, sino 5000 o 10.000 personas nos juntamos y somos todos emprendedores o inversores o corporaciones o medios de comunicación, todos remando para crecer y que vuestras startups, pymes innovadoras, etcétera, y también del ámbito rural tengan más oportunidades. Ahí os invitamos. Y cuando os invitamos, ¿qué significa que os invitamos? No os vamos a pagar el viaje ni el hotel, pero sí os vamos a ofrecer gratis un stand para los días de la feria, la herramienta de networking para conectar con esos 5.000 o 10.000 personas, que entréis a 2 cócteles cada día durante 3 días para hacer networking con esos inversores y generar y otros emprendedores. Os digo una cosa, cuando Bunker decías que por qué no nos habíamos contado los mismos problemas que hemos tenido todos, esos son los foros donde recibes toda esa información en vena, del tirón, ¿vale? Porque hay un montón de charlas, hay un montón de expertos, hay un montón de gente como vosotros, a los que del mismo sector, de diferentes sectores. Allí estará, ya sé que no es exactamente lo tuyo, pero aquí habéis tenido el sector bodeguero, vitivinícola, estará Carlos Moro, estará mucha gente muy potente que quiere hablar con emprendedores, que ayuda a emprendedores. Y, bueno, lo vuelvo a decir, en el mejor sentido de la palabra, yo creo que León y Castilla y León, debe cada vez más actuar en conjunto, pero no hablo ahora ya de otros, sino de los emprendedores, el ecosistema. Nosotros somos el ecosistema y tenemos que estar ahí arriba, porque tenemos los foros, tenemos el talento, tenemos las empresas, pero parece, desde mi punto de vista, que a veces solo hay ecosistema de Madrid, de Barcelona, de Cataluña, andaluz, etcétera, pero el ecosistema de Castilla y León no lo oigo muchas veces, ¿vale? Y tenemos todo el potencial, tenemos todo, ¿vale? Pero creo que llega el momento de agitarlo y de mostrarlo. Estáis invitados también a tener charlas, estáis invitados a todo, pero también esto hay que creérselo y hacerlo, ¿vale? Del 4 al 6 de septiembre, Marta. ¿Tú has estado ya alguna vez, Marta? En los CILHub. ¿Has estado en los CILHub? ¿Correcto? Un nuevo fichaje, ¿vale? Van los mayores fondos, pero también los business angels, ¿vale? Para empresas más pequeñas, startups, etcétera. Hay todo tipo de posibilidades. Os invitamos. ¿Y para eso cómo lo vamos a hacer? Le he pedido a Víctor, ahí lo tenéis, ¿vale? Le podéis dar vuestro email, él os manda un email, y también le estoy pidiendo a nuestras compañeras de Fele, Camino y Cristina, Víctor os mandará un email con el link de registro para aquellos que queráis disfrutar y generar un montón de posibilidades para vosotros. Y luego yo creo que también que toca ya mostrar el ecosistema, de la robustez y las posibilidades del ecosistema de Castilla y León. Estáis invitados. Nosotros hacemos todo lo que podemos y traemos, como digo, a Salamanca, a Castilla y León, uno de los 3 eventos más grandes de España. Hay que aprovecharlos, ¿de acuerdo? Estáis invitados. Y ahora os pido para Fele un gran aplauso, por la organización. También otro para Marta, porque no todos los días uno... Claro, a lo mejor me tiran piedras. Hay que poner en valor todo lo que estamos haciendo con vosotros, ¿vale? Gracias al proyecto CILHub y hoy también a Fele y a la Asociación Española de Redes de Business Angels,
tenéis a una de las mejores ponentes aquí en León para mostrar no la cultura del emprendimiento, sino la cultura de inversión. Aquellos que están en una situación de... Déjame que se lo cuente yo, que si no... Y gracias también a ti, Gracias. Te veo en Valladolid la semana que viene. ¿Cómo? Que si vas a Valladolid la semana que viene, el 29. Lo vemos. Vale. Ya, sí. Estaba... Bueno, pues como estaba comentando Emilio, yo vengo a hablaros del lado del inversor. Yo creo que en España se ha hecho un esfuerzo enorme a todos los niveles institucionales, universidades, autoridades locales, regionales, comunitarias y de todo, para fomentar el emprendimiento, y se está notando. Pero, sin embargo, todavía queda algo por hacer para fomentar la inversión privada que apoye ese emprendimiento. Y entonces, por eso vengo a contaros qué es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Pues, ¿de qué os voy a hablar? Primero, de qué es lo que es una empresa emergente. Ahí pone tenía que tener una barrita. Cómo contribuyen al ecosistema. Algunos ejemplos de proyectos que tienen que ver con temas de sostenibilidad y eficiencia, que son startups que tienen ese foco, porque sé que es uno de los elementos que estamos promoviendo desde el CIRHub, que son los inversores ángel o business angel, y luego un caso particular que son las redes para facilitar el acceso. ¿Qué es una empresa emergente? Una startup. Pues es una empresa de reciente creación, en la que tiene base tecnológica, es innovadora y una elevada capacidad de crecimiento. Esto lo que diferencia a una pyme normal, ¿vale?, a tantas otras empresas es ¿en qué se parece? En que resuelve un problema, porque evidentemente si el servicio o el producto que queréis vender nadie lo quiere, pues no tiene sentido, no tiene mercado, y que hay un equipo emprendedor. Estos, digamos, que son la parte en la que se parece cualquiera de vuestras empresas. No sé si aquí hay algún startupero, pero bueno. ¿Y en qué se diferencia? En esta base tecnológica y el componente de modelo escalable. Las startups, como veremos ahora, son empresas que tienen un alto riesgo y unas características específicas. Si no crecen mucho, no pueden no pueden compensar la fase de falta de rentabilidad inicial. Para que una startup inicialmente siempre pierde dinero, porque está justamente desarrollando esa tecnología, consiguiendo los X.000 usuarios, etcétera, que se necesita. Entonces, esa base tecnológica y ese negocio que tiene que multiplicarse de forma exponencial es lo que hace que luego esa empresa pueda ser rentable a futuro. Un restaurante, pues no tiene vocación de perder dinero. O sea, al principio puede ser que no te salgan las cuentas, pero se quiere ganar dinero desde el primer día, ¿vale?, para poder amortizar lo que se ha invertido, etcétera. Espero que no me salgan todas las transparencias así, porque el ordenador las veía perfectamente. Bueno, entonces, la startup, a diferencia de una pyme normal, como os comentaba, tiene un inicio muy difícil. Esa parte que está ahí, veis, por debajo del eje de las X, es lo que se llama el Valle de la Muerte, y es justamente el tiempo que tarda desde que se crea hasta que empieza a ser rentable. Para sobrevivir, ¿vale?, las startups tienen que pasar ese Valle de la Muerte lo más rápido posible, y cuanto más se tarde, más riesgo de fracaso tiene. Sobre todo por 4 aspectos. Porque no consiga más financiación. Claro, mientras tardas tienes que estar recurriendo a financiación externa, ¿vale?, porque la tesorería aprieta, y aunque tengas en principio suficiente capital y tal, pero no puedes seguir comprando productos o lo que sea, bueno, no te llega, porque se requiere normalmente hacer adaptaciones al modelo, al negocio que estás haciendo, al producto, etcétera, y se pierde entonces al final esa falta de enfoque, y luego por puro cansancio, porque cuando uno está trabajando mucho tiempo, etcétera, entonces
El 10%, se dice que solo el 10% de las startups triunfa, ¿vale? Hay un porcentaje que no es que no triunfen, sino que no llegan a ser esta empresa escalable y tal, y muchas se acaban convirtiendo en pymes que funcionan fenomenal y le dan de comer al emprendedor, pero no es este encajo. ¿Cómo contribuyen las startups al ecosistema? Pues sobre todo trayendo la innovación que utilizan o que generan a tu propio sector. Aunque la empresa acabe muriendo, lo que esa empresa ha desarrollado, ha utilizado y ha intentado implantar se queda dentro del conocimiento sectorial y permite que se siga avanzando en esa línea. ¿Qué hace más? Pues cuando no le va tan mal, está contribuyendo a asentar el territorio y a crear empleo allí donde se establece. Y a veces no solo donde se establece, pero vamos, donde se establece también. Hace que el tejido sea más eficiente y más sostenible porque son empresas que normalmente nacen ya porque están naciendo en otra época de una forma más sostenible y más eficiente. Tienen nuevos modelos de negocio porque, claro, si hicieran las cosas como se hacían antes, pues no eran ni escalables ni innovadoras. Y tienen una capacidad, precisamente porque van probando nuevos modelos de negocio, de generar cambios en la forma de hacer las cosas y cambios legislativos. Todos sabéis Cabify, Globo, etcétera. Bueno, pues todos esos cambios que está habiendo para aceptar o no aceptar esos modelos de negocio suponen cambios legislativos, cambios de la forma de hacer las cosas, etcétera. No todas las startups son Cabify, evidentemente, pero vale. Algunos ejemplos para que os vaya sonando. Me tiene sorprendida esto de que se monten las... Sí, que tenga... Sí, puede ser porque esto no, ahora que lo dices, no es... esto era Google y lo mío es Microsoft, sí. Claro. Bueno, algunos ejemplos para que veáis de qué estamos hablando, que son cosas que probablemente en muchas ocasiones vosotros o sois usuarios o sois proveedores o podríais serlo y está muy cerca de vosotros. Os pongo algunos ejemplos de empresas en las que yo he invertido y que por tanto las conozco y puedo hablar de ellas, ¿no? Esta es Geodesic, que es una empresa que depura agua sin necesidad de químicos y además todo el sistema de control del agua lo hace a distancia, monitorizado con unos equipos que tienen y que permite hacer todos los ajustes a la depuración pues desde su oficina, ¿vale? Este agua puede ser tanto un agua de piscina, aguas de torres de aerorefrigeración, aguas de limpieza de vegetales en procesos de producción, limpieza de lechugas y cosas así, o también residuales, aunque todavía no están en esa fase. Como veis, esto cualquiera de las empresas en las que estáis probablemente usa agua y tiene que depurar el agua que echa después. Bio es una empresa que ha desarrollado baterías vegetales, que utiliza la fotosíntesis de las plantas para generar electricidad. Y perdón, me río porque pone cara de asombro. Sí, bueno, esto es su producto estrella en el que todavía no está en el mercado, pero están avanzando. Es un metro cuadrado de césped que es capaz de iluminar una farola, pero ya tienen lo mismo para una lamparita y para un sensor, que esto, por ejemplo, ya tiene son los típicos sensores que utilizan en el campo, que miden lo que se tiene que medir, la humedad, el fosfato y no sé cuántas cosas que se miden a distancia y te mandan la información por wifi, pero en vez de tener una pila o una plaquita solar, que son muy caras, las plaquitas solares son muy caras y las baterías hay que cambiarlas cada año y contaminan, pues esto es una batería biológica, cuesta la mitad que las pilas y además no necesitas cambiarla cada 5 años, con lo cual ese gasto de mano de obra y tal. Estos ya están a punto de comercializar este sensor
están ahora haciendo test en Estados Unidos en las plantaciones de Bayer. Esto es una empresa de Barcelona, la anterior que os he dicho es de Madrid. Check2Build, esto es una empresa que hace seguimiento de construcciones o rehabilitaciones de edificios que han sido previamente concebidos con tecnología BIM, que son pues como planos en 3D, etcétera, para los que lo conozcáis mucho mejor que yo, que no lo sé. Entonces, estos, a través de un software que han desarrollado, las imágenes que captan con los drones son capaces de identificar dónde hay deficiencias o discrepancias con los planos BIM, ¿vale? Con las estructuras BIM. Estos chicos también están en Madrid. En estos no hemos invertido, pero nos lo han presentado hace poco y me ha parecido interesante. Esto es una plataforma que sirve para poner en contacto consumidores de productos agrícolas, grandes consumidores, entre comillas, tipo colegios, residencias, etcétera, con productores locales para hacer que la comercialización, se puedan agrupar productos de distintos productores para servir a un único destinatario. Y además la plataforma permite contabilización, gestión de stocks y compras, un montón de cosas asociadas a ese producto. Estos están en... Ahora no me acuerdo si están aquí o en Valladolid, bueno, en algún sitio de Castilla y León están. Bueno, esto es otra plataforma que es para gestión de flotas de vehículos, de empresas como pueda ser Antolí, por ejemplo, por decir otra esto, pues que tienes vehículos comerciales de los empleados que salen a temas de reparaciones, etcétera, ¿vale? Y, bueno, y una de productos financieros, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que conocemos de siempre, que alguien te venga y puedas descontar un pagaré o hacer un anticipo de facturas, factoring y tal, pero en vez de ser el banco tradicional, pues es una empresa de Internet, que ha nacido como Internet y que no tiene oficinas y que tal, ¿no? Bueno, como veis, cosas que todos conocemos, pero que se hacen de otra manera, y de ahí es el tema del nuevo modelo de negocio utilizando tecnología. Obviamente, si estos señores tuvieran 10 clientes, pues no se pueden ganar la vida. Vale, pues ya habiéndoos puesto un poco el ejemplo de qué tipo de empresas estamos hablando, a veces son más normales, ¿eh? Yo también he puesto algunas que son chulas, también las hay más normales. Pero, y la dificultad que tienen al principio, pues ahora os puedo explicar por qué los business angels somos importantes. Entonces, ¿qué es un business angel? El business angel es un señor que invierte su propio dinero, ¿vale? Que eso es una diferencia con, pues por supuesto, con las subvenciones que os dan o los préstamos públicos o los fondos que también de capital riesgo privados que captan inversión de otras personas, pero los gestores son profesionales. La palabra ángel viene de cuando se empezó a financiar los proyectos, las actuaciones de Broadway, ¿vale? Que era una especie de mecenazgo. Eso no tenían, a priori no se sabía si se iba a ganar el dinero o se iba a conseguir, y entonces había unos señores que invertían un poco de forma altruista en esas actuaciones para que se pudieran poner en marcha. Y de ahí se ha tomado, del tema de Broadway, de las piezas teatrales, etcétera, se ha pasado al mundo de la inversión. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, es una inversión que tiene mucho riesgo, porque el 90% en principio no se va a recuperar lo que se invierte, o no se va a recuperar totalmente. Pero lo que hacen los business angels es justamente apoyar para que las probabilidades de éxito sean mayores. Y efectivamente, un business angel que esté, un emprendedor que cuente con business angels, por supuesto hay unos más adecuados y otros menos en función del sector, etcétera, tiene más probabilidades de éxito. Entonces,
Cuando tú le preguntas a cualquier persona por qué se dedica a esto, normalmente los perfiles son semejantes, pero gente como yo, que ya tenemos unos años, con una carrera profesional detrás, no tienes que tener mucho dinero, porque no estamos hablando de grandes cantidades, sino, bueno, un poco de dinero quieres meter esto y sobre todo lo que quieres es ayudar a que las empresas y los emprendedores salgan adelante, y con eso pues contribuir a cambiar el tejido empresarial. Aquí el 90 y tantos % de las empresas, como sabéis, son pymes y si me podéis decir con el tiempo, porque yo me despisto y me pongo a hablar. Bueno, y entonces, si tú ponemos empresas cada vez más tecnológicas, más digitales, estarán mejor preparadas para el tiempo que viene, ¿no? Invertimos en esa zona que os hemos contado antes del Valle de la Muerte. Si vosotros vais a pedir dinero a un banco en el Valle de la Muerte, bueno, si os hipotecáis la casa y la de vuestros padres también, a lo mejor os lo dan, pero si no. Y aquí, bueno, se suele poder conseguir, porque gracias a lo que estábamos comentando, el esfuerzo que se ha hecho para el emprendimiento, para apoyar el emprendimiento, pues suele haber subvenciones o préstamos blandos que te dan el empujón de salida. Pero es muy difícil conseguir pasar toda esta fase a base de eso. Y hay también algunos fondos de capital riesgo que están invirtiendo digamos que ya en la montañita que sube, ¿sabes? De la cuesta esta que estábamos diciendo, la parte que sube, pero les falta el resto del acompañamiento de lo que comentábamos, ¿no? Entonces, bueno, el Business Angel, a diferencia del capital riesgo o de los fondos públicos que decíamos, elige los proyectos según le parezca. Entonces hay gente que le gusta invertir en un sector, otro que yo le miro a los ojos y me parece que tal, voy adelante. O sea, cada uno tiene su criterio y por eso es muy importante que la alianza sea 1 a 1, digamos. Sí, 5 minutos, vale. Bueno, no tenemos ninguna relación, los emprendedores siempre tiran el primer dinero es de familiares, amigos, y cuando entramos nosotros justo después, a estos señores no los conocemos de nada. Y sobre todo lo que importa es que se dedica mucho tiempo, dedicamos tiempo a ayudar. Y cómo, bueno, y entonces, por supuesto que se quiere rentabilizar, pero como se estaba contando, no es el único objetivo que nos mueve a hacer esto. Porque para eso, si solo quieres sacarle rentabilidad y no quieres dedicar tiempo, pues pones el dinero en un fondo de capital riesgo y ya está, ¿sabes? El efecto teóricamente es el mismo, pero falta ese apoyo que tenemos. ¿Qué aportamos? Pues eso, rapidez en la toma de decisiones, porque nosotros, como somos nosotros mismos, pues podemos decidir con bastante rapidez. No tenemos tampoco el plazo de que el fondo que tiene que a los 5 años tienes que devolver el dinero, con lo cual es más paciente. Hay inversiones que tardas 10 años o 12 años en recuperarlas o en que se mueran. Tienes la parte de la visión empresarial, como todos tenemos por detrás una carrera profesional, pues siempre puedes aportar esa parte de visión empresarial, de contactos y lo que se llama capital social, porque tienes, bueno, pues todo el histórico, no solo de los tuyos, sino la de los business angels que tú conoces y la de los emprendedores de los business angels tuyos y de los que tú conoces. Con lo cual, al final, la red es muy grande. Entonces, cuando se está en un grupo, que ahora os comentaré, pues yo dices, oye, que mi empresa fulanita necesita un contacto en Coca-Cola. ¿Alguien me puede echar una mano? Bueno, pues esas cosas funcionan. Y luego la parte esta que os decía de tiempo, ayuda a la demanda. Yo no voy a estar todo el día encima de ti preguntándote a ver qué haces, cómo haces, no sé qué, pero si tú necesitas algo, pues de repente, típicamente te dicen, oye, que vamos a contratar a uno para marketing, ¿te importaría hablar con él a ver qué te parece? Le haces la entrevista de personal después de la suya. Bueno. Y el tema de otro punto de vista, ¿no? Porque cuando estás muy metido en tu negocio, y eso os pasa igual a vosotros, cuando estás muy metido en el negocio, necesitas, o sea, viene bien que alguien desde fuera lo mire con otra perspectiva y con otro punto de vista. Como os comentaba, hay mucho riesgo y esto es lo que se dice que la startup debe hacer para poder mitigar los riesgos. Pues he puesto en negrita de los 9 riesgos de los 9 riesgos que hay que mitigar, nosotros ayudamos por lo menos a esos 4. Y luego yo diría que además a otros más, porque validar la idea, ya somos los primeros clientes de nuestros emprendedores, los primeros usuarios de las aplicaciones, todo eso. Pero bueno, por lo menos esas 4 seguro. ¿Qué es lo que recibe? Pues
primero estar en contacto con la innovación. Es impresionante cuando, pues eso, la primera vez que vi yo lo del agua, que a mí el tema del agua me apasiona y vi a estos chicos, yo me quedé anonadada, porque claro, no había visto nada parecido. Conocimiento sectorial. Normalmente todos conocemos nuestro sector, el sector en el que hemos trabajado. Si has tenido la suerte de trabajar en 2 o 3, pues conoces 2 o 3 sectores. Aquí puedes invertir en un número muy significativo de empresas y tener acceso, y aunque no inviertas, simplemente por ir a foros de inversión en el que te van a presentar las empresas, tener acceso a toda esa diferencia de sectores que hay. Aprendizaje continuo y nuevos modelos de negocio, pues eso, como os digo, estamos completamente expuestos a que nos vengáis a contar todo lo que hacéis, cómo lo hacéis y todo lo demás, aprendemos muchísimo. Y se conoce muchísima gente. Lo que se estaba diciendo antes, claro, la forma de encontrar empresas es ir a foros en los que presentan, pues como el Startup Ole del que os hablaba Emilio, ¿no? Y en ese grupo, 5 o 10.000 personas. Bueno, pues entre los que te presentan los proyectos, los que invierten contigo, los responsables de las administraciones que están fomentando el emprendimiento, otros inversores. Bueno, o sea, al final tienes un círculo de gente muy talentosa y además muy talentosa, la verdad, porque los emprendedores son gente siempre muy talentosa y muy diversa. Y bueno, y por supuesto con esperanza de rentabilidad que en general se consigue, ¿vale? Y ahora quería simplemente comentaros que hay distintas fórmulas para iniciarse en esta tarea. Yo creo que al final un business angel puede ser, hay gente que se dedica profesionalmente, que le dedica todo su tiempo, pero la gran mayoría de la gente sigue en activo y simplemente pues ahora tiene un poquito de tiempo, un poquito de dinero y hace, pues como seguro que conocéis mentores, que le dedica X horas al mes y ya hace esto. Bueno, pues esto es lo mismo. Si tú te agrupas en un grupo de inversores que digamos que se reparten las tareas, tiene varias ventajas. Por un lado, entre todos se ven muchos proyectos, entre todos se pueden analizar muchos proyectos, puedes invertir en sectores que tú no conozcas porque hay otro señor en tu grupo que lo conozca, y luego puedes invertir cantidades individuales muy pequeñas. Entonces, eso, porque es como lo que importa es la suma del ticket de todos. Entonces, si el ticket mínimo del emprendedor es 25.000 euros, pues os juntáis 20, pues fijaros a lo que tocas, ¿no? Entonces ya eso permite que llevar a cabo inversiones de forma más controlada, más relajada y con menos riesgo, tanto financiero porque inviertes cantidades pequeñas cada vez, como tecnológico, etcétera, porque hay mucha diversidad de tecnologías, de sectores, etcétera, ¿vale? Y luego el control, claro, no es lo mismo que si tú tienes 5 invertidas, tener que estar supervisando a las 5 y llamarles y tal, que si tienes 10 entre 20 y hay uno responsable de la relación con esa empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es las redes de inversión. Que te permiten eso, empezar sin saber, irte introduciendo, y luego también están los crowdfunding, que es una forma muy básica. Ahí te involucras menos porque el crowdfunding te permite invertir en capital riesgo en tickets muy pequeñitos, pero claro, tú no participas en la relación con el inversor, con el emprendedor. Está bien para iniciarse porque te permite, ya digo, a veces es a partir de 500 euros o incluso menos, no sé, depende. Pero lo que sí que ves es todo el análisis previo que ha hecho la empresa de crowdfunding que la ha seleccionado para dar todo el detalle de todos los... Bueno, y entonces vas viendo cómo se analiza la empresa, qué cosas hay que tener en cuenta, el equipo, etcétera, ¿vale? Y si tuviera más tiempo os diría más cosas, pero como no tengo más tiempo, os voy a pedir, por favor, eso sí... bueno, esto de nada, cómo funciona. Que rellenéis esa pequeñísima encuesta que va a tardar 1 minuto, porque son 4 preguntas de sí no, básicamente, para que nos sirva para mejorar esto y luego también para informaros si queréis saber más, ¿vale? Bueno, cada vez corro más.